es necesario que la gente conozca por qué pasaron las cosas y que no solamente las víctimas y quienes estuvieron involucrados, sino también toda la población en general, es necesario que conozca la verdad, porque, o por lo menos lo más parecido a la verdad, porque al final conocer esos datos y esos sucesos es lo que necesitamos para evitar que este tipo de cosas se repitan. Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame Algo. En este momento traigo un invitado que sé que les va a gustar mucho porque nos va a contar una historia diferente a la que normalmente hemos contado aquí en el podcast. Y es que es una persona que ha construido una comunidad alrededor de un tema que muchas personas les duele conversar. Y es un tema que a miles de personas, no solamente en Colombia, sino en cualquier zona de conflicto, han vivido y que tienen que ser visibilizados desde un punto de vista de un joven. Digamos que hay muchos puntos de vista en la guerra, en los conflictos, pero de una persona que lo vivió de primera mano y que a partir de eso tuvo un momento de frustración, tuvo un momento de sentirse que el mundo estaba literalmente roto a mira, ahora vamos a construir y vamos a hacer que eso no se vuelva a repetir. Creo que es un punto muy importante de este líder que es Lali. ¿Cómo estás, Lali? Bienvenida al podcast. Hola Tony, gracias, yo estoy muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme, por hacerme parte de este espacio, por hacer que tu podcast sea un canal pues para replicar lo que pienso, qué es lo que he venido haciendo y pues ese gran reto al que quiero apostarle y queremos apostarle muchos colombianos, que es la construcción de paz. Muchas gracias por invitarme aquí y yo encantado de hablar contigo y que todos aquí escuchen de lo que quieras y sobre todo me encanta hablar del conflicto armado, cómo nos afectó, sobre todo en el Pacífico colombiano y qué estamos haciendo las personas pues para construir paz a raíz de eso. Gracias, Lali, por venir aquí al podcast a contarnos esa historia. Y voy a arrancar con una pregunta sencilla y que sé que has venido construyendo y ha tenido varias fases y es, ¿quién es Lali? Uy, ¿quién es Lali? Uy, no, es que siempre que me hacen esa pregunta me corcho porque yo no sabría cómo describirme, ni siquiera sabría decir quién soy, pero pues les voy a contar lo que hago, wow, cómo fue mi origen. Yo nací en una zona rural del Pacífico, en el Charco Nariño, un lugar llamado Río Tapaje. Yo crecí allá en un entorno de coca, de conflicto, de falta de presencia del Estado, entonces yo crecí pues rodeado de todo ese entorno rural que del Pacífico, ese entorno de abandono estatal, de presencia de grupos al margen de la ley, de presencia y subsistencia de las comunidades, de mi comunidad de los cultivos ilícitos, y como que el conflicto armado, el lugar donde haya cultivos ilícitos y abandono estatal, como se va a haber conflicto armado. Entonces como que era muy constante que mi familia nos tuviéramos que estar desplazando, irnos de la vereda donde vivíamos al casco urbano de allá del Charco Nariño, o movernos para otra vereda, y era como que muy constante. Mi mamá y mi papá tuvieron 8 hijos y entonces como que una familia de 10 integrantes tener que estar corriendo todo el tiempo era bastante complicado. Pero pues aún así nosotros sentíamos la necesidad de quedarnos en nuestro lugar porque era nuestro lugar, el lugar donde habíamos crecido, el lugar donde teníamos todo, nuestra forma de subsistir, y el irnos a un municipio, a un pueblo donde probablemente no haya más conflicto y no teníamos que desplazarnos tanto, era complicado porque mi papá y mi mamá no accedieron a educación, mi mamá no estudió nada, mi papá no estudió nada, entonces como que llegar a un pueblo, unas personas que toda la vida han trabajado en el campo, de qué van a vivir, dónde van a conseguir trabajo y cómo vamos a dejar todo lo que tenemos por irnos a un lugar que es incierto. Entonces nos tocaba que aguantarnos el conflicto y todo lo que esto traía, porque pues no teníamos otra salida. Hasta que mi familia se tuvo que desplazar en una ocasión, en un enfrentamiento. A mí me pegaron 2 tiros, uno que me atravesó los 2 pies y otro que me atravesó este brazo. Entonces como que a partir de ahí yo me fui a vivir a Guapi,
Y ahí inicia como mi proceso de liderazgo. Yo fui una persona que esos 2 tiros que me pegaron en un enfrentamiento entre el ejército y la FARC me afectaron demasiado. O sea, yo era como que quedé súper traumado, nunca tuve la oportunidad de hacer atención psicológica ni nada de eso. Entonces como que me tocó que superar mis traumas a las bravas. Yo crecí odiando a la FARC y yo decía que tenían que pagar sí o sí, pero en ese afán de yo encontrar algún tipo de escapar de ese conflicto y de superar mis traumas, empecé a unirme con otros compañeros en el colegio, empecé a buscar lugares sociales que me permitieran hablar, soltar lo que yo sentía y proponer soluciones para que otros niños no vivieran lo que yo había vivido. Entonces ahí creamos un colectivo llamado Red Comunicativa de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Coapi, y ahí como que inicia mi proceso de liderazgo, donde empiezo a través de las redes sociales, lo que buscábamos era a través de las redes sociales y los medios de comunicación, promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y buscar que de alguna forma cambiar esa realidad que a nosotros nos había tocado vivir para que los niños de adelante no tuvieran que sufrirlo. Entonces como que ahí inicia. Entonces ahí encuentro que me encantaba la comunicación, me encantaba buscar, contar historias a través de los medios y que eso tocaba mucho y que era la herramienta perfecta que podía utilizar para mostrar mi territorio, para mostrarlo con una idea diferente a la que se conoce normalmente de que es un territorio de solo guerra, solo abandono, que pues sí son factores que están ahí, pero que tenemos mucho más, pero y que precisamente la guerra y el abandono estatal son detonantes perfectos para que nazcan cosas más bonitas, que es que salen en el Pacífico. Entonces como que me propuse hacer eso, visibilizar mi territorio, mostrar la gran problemática que tenemos, que es el conflicto y el abandono estatal y el racismo estructural de este país, pero a la vez mostrar como que a raíz de eso la gente crea procesos de resistencia y busca la forma de transformar su realidad, y que precisamente mi proceso fue un proceso de transformación de realidad. ¿Quién iba a decir que yo pasaría de odiar a la FARC y de decir que tenían que pagar ahora a empezar a hacer videos sobre la Comisión de la Verdad y sobre cómo el perdón y la construcción de paz es la clave? Entonces como que eso creo que hay que apostarle mucho más a la construcción de paz y no sé si eso es Lali, pero pues eso es lo que hago. Genial, y me parece una excelente presentación porque nos mostraste todo ese camino, o sea, todo lo que está detrás de entender que eres una persona súper joven, pero que ha vivido muchas cosas en una etapa de tiempo muy cortica, o sea, todo ese cambio ok, mira, tener que mudarse de una forma constante de un lugar a otro, de vivir una experiencia traumática como es recibir disparos, tener que un proceso de recuperación, obviamente como dijiste Lali, sin un acompañamiento psicológico porque lo físico sana. Vamos a estar claro que lo físico al final del día sana, pero ese tema de que, oye, no fue que recibiste un disparo de cualquier persona en un robo, pues en algo que claro, es traumático y puede generar, pero que fue a través de un conflicto que tenías y sabías quién eran los responsables de que a ti te haya sucedido eso, obviamente genera esa parte de resentimiento, de escopor, de entender que, oye, qué triste que esto me haya tenido que pasar a mí, pero yo no quiero que le pase a otras personas. Y es también, como decía un autor que en este momento no recuerdo su nombre, y es que qué triste que el Pacífico se convierta en un antónimo de lo que está sucediendo en esa zona. O sea, que es una de las ironías más grandes que tiene Colombia. Y a partir de eso, Lali, ¿cómo es crecer en el Pacífico aparte del conflicto? Ya sabemos que existe eso, pero ¿cómo fue tu infancia sin abrir esa brecha? Uf, mi infancia sin abrir eso es bastante complicado porque yo siempre tiendo a decir que el conflicto me destruyó mi niñez en gran parte, y que precisamente eso fue lo que me motivó a querer ir en contra del conflicto, porque sí, o sea, es como que el conflicto fue transversal en mi vida y que muchas cosas, lo que soy ahora, es gracias a que fui víctima del conflicto armado. Lo que soy, lo que quiero y las ideas que tengo ahora es gracias a que el conflicto me atravesó la vida. Pero creo que una vida, crecer en el Pacífico sin el conflicto, es increíble. O sea, yo
los recuerdos que tengo de mi territorio, precisamente, sobre todo de las zonas rurales, es demasiado hermoso. Yo creo que yo en uno de mis videos dije como que el vivir en las zonas rurales, la vida en las zonas rurales es lo más pacífico del Pacífico. Y yo creo que es precisamente eso. Al no haber tanta presencia del Estado, hace que las comunidades se organicen como puedan y que siempre termina siendo de una forma muy increíble, como esa gran necesidad de colaboración. Yo recuerdo que en mi niñez yo dormía en cualquier casa, o sea, yo salía de mi casa y me iba a ver televisión a otra casa donde de cualquier persona, ya que todos éramos muy conocidos, y si me llegaba la noche allá, yo me quedaba durmiendo ahí y no tenía ese miedo que se siente en las ciudades, como de salir. Yo me iba al monte estando pequeño, me iba a pescar estando pequeño, andaba con mis amigos por el río estando pequeño, sin sentir como ese miedo de que me pasara algo. Mi niñez fue bastante bacana. El estar en contacto con la naturaleza, el andar por las quebradas, el jugar tirando barro, el tirarte al río. Yo aprendí a nadar a los 4 años. Entonces, como que mi niñez, cuando sacamos ese componente del conflicto armado, siento que fue increíble, pero que el conflicto armado y todo lo que el peso que trajo, destruyó en gran parte esa ilusión y lo bonito que tenemos. Pero el Pacífico sin el conflicto es el verdadero Pacífico y es la verdadera idealización de lo que es vivir sabroso, de lo que es vivir sabroso como comunidad en nuestro país. En serio, yo creo que es innecesario conocer las dinámicas de las zonas rurales del Pacífico para entender. Creo que nos ayudaría muchísimo como país y como sociedad en general para organizarnos y para poder vivir en armonía y construir paz. Claro, y es ese componente de fraternidad, o sea, oye, mira, somos una comunidad y tenemos que ayudarnos. O sea, yo también tuve la oportunidad de visitar ciertas partes rurales y entender que es una dinámica totalmente diferente a la ciudad. ¿Por qué? Porque esa dinámica de ir a visitar a mi abuela en una población que se llama Caripito, en Venezuela, que literalmente es un pueblito muy chiquitico, o sea, puede tener que 30, 40 casas, y es esa parte de que primero todos se conocen. Ahí todos son primos o amigos o conocidos de alguien. Entonces, y también que existe ese rango de edad muy parecido y es, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montarnos en una mata a baja mango. Esa es la actividad y la dinámica del día. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ir a vender a la tiendita de la esquina para que nos dé dulces. Entonces, esa parte de conectarse, de tener esa oportunidad de ver de que no solamente es, ok, una competencia, porque yo creo que en la parte de rural no hay una competencia entre las personas, sino en ganarle al día siguiente. O sea, que mira, que la cosecha salga, de que tengamos la oportunidad de tenerlo. Y a partir de eso, ¿qué es esa anécdota que tú recuerdas de salir a hacer algo en el campo que tú dices, miércoles, esto quisiera volverlo a repetir? Me acordé de la vez que nos entundamos. Resulta que en el Pacífico, hay un mito conocido como la tunda, que es como un espectro que asusta a la gente. Y pues a uno desde pequeño le enseñan que la tunda es una mujer que se lleva a los niños que son groseros. O sea, te lleva al monte, si te portas mal, la tunda te va a ir a buscar. Entonces, como que también se dice que si uno va al monte y si uno es un niño grosero, la tunda lo pierde y uno lo pone a dar vueltas, a caminar por todos los caminos sin poder encontrar la salida del monte. Entonces resulta que un día nos fuimos con unos amigos y eran como que éramos los jodidos de la vereda, y estábamos en el monte y empezamos a caminar y no encontramos la salida y como que, pero por aquí es la salida, ¿por qué no la encontramos? Y ahí empezaron ay, que la tunda, que estamos entundados. Y yo, pucha, ¿cómo así? Y justo andaban otros compañeros ahí que empezaron a hablar como mal de la tunda, como diciendo, tunda, si nos llevas, o sea, como que tunda, amenazarla. Y yo asustado porque hijo, estos manes están asustando a la tunda y sin saber si la tunda viene y me lleva y nos lleva realmente. Entonces, como que eso, hay muchas anécdotas así de cosas locas que radican, salen de esas historias que nos contaban nuestros ancestros, nuestros mayores y mayoras, y que uno se las terminaba creyendo y que terminan pasando cosas
cosas inexplicables, pero que pues terminan quedando al final para ser recordadas con mucha risa y que realmente me gustaría revivirlo, me gustaría volver a ser entundado. Claro, y es esa parte como también la Llorona o el Silbón de que se lleva a los niños y uno dice, ay, miércoles, Diosito, si aquí fue bueno que sea mi oportunidad, pero por lo menos que me consigan para que me lloren. Porque ahí es esa cuestión. Y la del Pacífico tiene también algo muy particular, Lali, que le gusta mucho a las personas del interior del país, y es su comida, su cultura. O sea, que son esas cosas que tú resaltas de que cualquier persona que tenga que ir para el Pacífico tiene que hacer esto. Yo creo que en la comida lo primero es comer tapado de pescado, que es el desayuno por excelencia del Pacífico, o no sea de pescado, si no le gusta el pescado, pero si no le gusta el pescado no vayan para el Pacífico. pero, pero coman tapado, el tapado es como que si llegan a Guapi o a cualquier municipio del Pacífico, pidan, prepárenme un tapado de pescado de desayuno. Eh, Coman los moluscos de la piangua, el piacuil, ay, no son moluscos, son crustáceos. Sí, sí, sí. La almeja, que son sacados de una manera muy artesanal por mujeres poderosas de allá del territorio y que lo terminan preparando de una manera muy rica. La sazón del Pacífico en general es muy rica. Si van al Pacífico y quieren conocer verdaderamente la cultura del Pacífico y meterse profundamente, visiten las zonas rurales. Yo sé que es complicado por el tema de seguridad, pero en la medida de lo posible, pregunten en los pueblos cómo hacen para llegar a una zona rural, que allá es donde se mira como más ese ambiente de lo que realmente es y fue hace muchos años el Pacífico, donde no ha llegado la urbanización totalmente. Conozcan a los sabedores de los instrumentos musicales, los sabedores de la música del Pacífico. Hay muchos que no viven en los pueblos, que viven en lugares alejados, en zonas rurales, y que son personas que les gusta compartir mucho lo suyo, personas que no escribieron un libro sobre lo que saben, pero que si tú vas, te sientas y le preguntas algo, se echan una tarde contándote historias y anécdotas sobre su vida y sobre las cosas que hicieron, pues, practicando la música. Yo creo que eso, lleguen, pregúntenle a la gente por todo ese tipo de cosas, la gastronomía, los sabedores, las bebidas típicas, prueben el biche, el curao, y las hierbas medicinales, que también la medicina tradicional del Pacífico nos ha ayudado muchísimo durante mucho tiempo, ha ayudado a hacer cosas que la medicina occidental no ha logrado hacer. Y es algo súper importante eso que resaltas ahí, Lali, de, ok, mira, no solamente quédate por las playas, o sea, fíjate que fue lo último que te va a preguntar, sino que el Pacífico tiene esa oportunidad de que tú te conectes con comidas que tal vez no son tan tradicionales en el centro del país o en la zona andina, sino que es esa parte de, ok, mira, como tú dices, si no te gusta el pescado, bueno, triste, ahí vas a conseguir pollito, pero te estás perdiendo la experiencia. Eso es como el que va a visitar Italia y no come productos de la pasta. No, bueno, lo siento, no vas a vivir la experiencia completa. Sí te podemos servir pollito, pero te vas a perder de toda la experiencia del Pacífico. Y a partir de eso también su música. Digamos que la música del Pacífico, yo siento que es un tipo de música, por lo menos yo soy fan de Herencia de Timbiquí, un tipo de música que ellos tratan de rescatar esa parte de la marimba, de los instrumentos tradicionales o sea, eso es una ciencia, tocar la marimba no es una cosa de que, ay, listo, mira, eso es un xilófono, no. ¿Y cómo resaltas tú a partir de eso, Lali? ¿Cuáles son esas cosas que ahora que estamos viviendo una dinámica totalmente diferente de que las personas van a visitar el Pacífico, qué estás notando tú? Que estoy notando, pues la verdad es que sí se está cambiando la idea de Pacífico peligroso que se ha tenido históricamente, y que la gente está llegando, la gente incluso por videos que yo he subido, la gente como que, uy, quiero ir a Guapi, la gente me ha escrito y me ha dicho, ay, ¿cómo hago para llegar a Guapi? Y así sucesivamente. Entonces siento que las cosas están mejorando en materia del Pacífico. Siento que es importante que el resto de Colombia, la gente que vive en las grandes ciudades, empiece a conocer las dinámicas de los territorios, en este caso del Pacífico, porque
mucha gente habla, en Colombia hablamos de diversidad, uy, es que somos diversos, pero es una diversidad que solamente repiten porque otra gente dice que es diverso Colombia, no porque ellos la hayan experimentado realmente. Entonces yo creo que para empatizar con un territorio tienes que conocer ese territorio, conocer sus dinámicas, sus motivaciones, sus ideologías, qué los mueve, qué necesitan. Y yo creo que estamos haciendo que el Pacífico sea más visto por mucha gente y que en esa gran problemática que tenemos del Pacífico, que claramente es la falta de ojos que el Estado le da, o sea, el Estado no le presta la suficiente atención, el hecho de que gente del resto del país vaya al Pacífico hace que haya más posibilidades de que las personas que están en paz en espacios de toma de decisiones o las personas que en algún futuro vayan a estar en espacios de toma de decisiones conozcan el territorio, y eso es lo que se necesita, que la gente que está en esos espacios, en los espacios políticos, conozca los territorios y pueda velar por los derechos de estos. Y no solo las personas de los espacios de toma de decisiones, sino que una persona va al Pacífico, va a una zona rural de Guapi y se da cuenta de que en esa zona rural no hay energía, solamente hay electricidad de 6 de la tarde a 10 de la noche, pudo comprobar con sus ojos que sí hay unas personas que viven en esas condiciones y desde su posición cualquiera que sea, tiene la posibilidad de protestar para que se le lleven los derechos básicos a esas comunidades. Entonces, como que nos sirve muchísimo que mucha gente o que gente de cualquier lado quiera conocer nuestro territorio. El Pacífico es súper abierto, recibimos a quien sea, lo hacemos que la gente se siente de la mejor forma y pues así precisamente no con el fin de que nos aporten algo, sino con el fin de compartir lo que tenemos. Somos muy abiertos a mostrar nuestra cultura, nuestro territorio y a cualquiera que quiera conocer y que quiera saber un poco más sobre la diversidad de este país y de nuestra región. Claro, y me parece importante eso que dices, Lali, de que la diversidad no solamente queda en una palabra, sino que se convierta en acción. O sea, hay esa oportunidad de que, oye, ven a visitar el territorio. ¿Por qué? Porque yo siento que el Pacífico ha caído también en muchos clichés como, bueno, es que el Pacífico es eso. ¿Cuáles crees tú que son los clichés más comunes que las personas tienen sobre la región? Uy, yo creo que los clichés, pues, sin caer en, sin decir, sin resaltar el de que es peligroso, también está el de que solamente es un territorio cultural, pues hay muchas cosas más, pero es como que mucha gente cree que, uy, es que cuando alguien le pregunta sobre el Pacífico, lo primero que te dice son dos cosas, es muy peligroso y es muy rico culturalmente, pero creo que somos mucho más que eso. También está el tema de la sexualización de las mujeres negras por personas del centro del país. Hay muchos hombres blancos que van al Pacífico solamente porque sexualizan y presexualizan a las mujeres negras y creen que allá se van a conseguir una mujer negra fácilmente. ¿Qué otro cliché? Yo creo o sea, sí somos que somos un territorio muy cultural, es verdad, pero como que a veces simplemente se trata se deshumaniza a las comunidades y solamente se mira como un producto cultural y ya, entonces como que mirar a los territorios como territorios que tienen muchas fases, que a pesar de que la cultura es nuestra base, bueno, no es como tal nuestra base, pero que es solamente un, un un fragmento más de lo que representamos como región. Claro, y que la gente también se imagina otro cliché que traen es, no, ellos viven en la prehistoria, o sea, ellos viven, no, obviamente calles, hay teléfonos, hay señal, obviamente no hay la infraestructura tan grande como puede haber en las ciudades principales de Colombia, pero es que no es que viven en palafitos. Yo he tenido la oportunidad de personas que han ido a visorar las ballenas y dicen, no, ellos tienen toda su logística. Y yo, claro, es que no están viviendo en los años 1600. O sea, literalmente vas a conseguir corriente, vas a conseguir, obviamente están las falencias de luz, agua, pero no es que están literalmente en el cuerno de África, pues no es un territorio perdido en la selva, sino que obviamente hay zonas y lugares que tienen características como puede ser que tú te vayas a alguno de los 111 municipios de Cundinamarca y vayas a conseguir literalmente 3 casas, un puentecito y 5 vaquitas. Claro.
Entonces ahí es donde también está esa dinámica de entender a partir de eso, Lali, una de las partes importantes que estamos viendo en estos últimos años es el acuerdo de paz. ¿Tú sientes que el acuerdo de paz fue efectivo para lo que estaban esperando las personas? Sí, sí, porque sí y no. O sea, es como que es complejo. Yo siento que sí, el acuerdo de paz hizo mucho. Fue mejor, hizo más de lo que hubiera hecho si no hubiera existido. Pero realmente no se implementó de la mejor forma. Creo que fue precisamente por estos cambios de gobierno y esas grandes diferencias, esa gran necesidad de separación que tenemos en este país yo no comparto lo que hizo el gobierno anterior, así que no tengo por qué promoverlo. Entonces el acuerdo de paz no fue promovido lo suficiente por el gobierno de turno, que fue el gobierno de Duque, así que no se llegó a reparar o a que la mayoría de colombianos por lo menos conociera qué se había hecho con los acuerdos, en qué compromisos se habían quedado y que no se visibilizaran lo suficiente a mecanismos como la Comisión de la Verdad o la JEP. Entonces, como que en el Pacífico, por ejemplo, miremos que la mayoría de personas no sabe ni siquiera qué es la Comisión de la Verdad, no sabe ni siquiera qué es la JEP, sabe que se hicieron unos acuerdos de paz, pero no sabe nada más allá de eso. Entonces, como que, ¿qué pasó? Los acuerdos de paz no se implementaron lo suficientemente bien como para que llegara al conocimiento de la gran mayoría de la población, que al final no es una cuestión de una paz solamente bilateral que se hace entre el Estado y los grupos al margen de la ley, sino que es una paz que nos acoge a todos como sociedad y no se puede construir paz sin tener, sin que las comunidades, sin que el territorio en general, la población en general esté al tanto de esta paz que se está construyendo. ¿Sí me entienden? Entonces como que eh, pues estuvo bueno el acuerdo de paz, está bien, pero pudo haber sido muchísimo mejor se puede haber aprovechado, pero pues lo que tenemos el acuerdo de paz que nos ha funcionado, el acuerdo de paz que mejor nos ha funcionado durante los últimos, creo que en la historia de Colombia, así que está bien. Claro, y ahí es donde entra también el tema de, ok, no es perfecto y nadie esperaba que fuera perfecto, pero fue un paso. O sea, digamos que como tú dijiste ahorita, Lali, era mejor que no darlo. O sea, porque la alternativa a no darlo era seguir en el mismo conflicto. O sea, seguir peleando por lo mismo y seguir en un hueco, seguir haciéndole daño a las comunidades. Pero ahora, listo, se firmó el acuerdo, se implementó a lo que quisieron y lo que se hizo a grandes rasgos. Pero una de las partes importantes que sí se logró al final, y es donde tú has tomado vocería y quieres exponer mucho de ese tema, es lo que sucedió con la comisión. ¿Por qué es tan importante la comisión para lo que fue el conflicto? ¿Por qué es tan importante la Comisión de la Verdad? Uy, es que, es que la Comisión de la Verdad sirve como, es súper importante, porque la Comisión de la Verdad llega y recopila información de todos los actores posibles dentro del conflicto y lo hace con un enfoque diferencial, que es muy importante. O sea, llega, eh, entrevista a personas de la FARC, entrevista a víctimas, entrevista a paramilitares, entrevista a personas de la comunidad, entrevista a militares. Y entonces como que obviamente algo que decían los de la Comisión de la Verdad hace unos meses en una reunión era que no vamos a encontrar la verdad, pero a raíz de encontrar tantos testimonios, a raíz de los sucesos que ocurrieron, vamos a encontrar lo más parecido a esta desde la mirada de muchas personas. Y pues créeme que es necesario conocer la verdad, es necesario que las madres que perdieron a sus hijos en los falsos positivos conozcan quiénes le hicieron eso. Y por qué lo hicieron, porque realmente le trae calma a las víctimas, realmente es necesario que la gente conozca por qué pasaron las cosas y que no solamente las víctimas y quienes estuvieron involucrados, sino también toda la población en general, es necesario que conozca la verdad, porque, o por lo menos lo más parecido a la verdad, porque al final conocer esos datos y esos sucesos es lo que necesitamos para evitar que este tipo de cosas se repitan. Creo que la implementación perfecta
de la Comisión de la Verdad y su objetivo principal, bueno, no sé si objetivo principal, pero su objetivo perfecto, podríamos decir que lo perfecto que podrían haber conseguido sería que la gente de Colombia conociera todo lo que la Comisión de la Verdad logró recopilar, toda esa información y nos diéramos cuenta de por qué ocurrió y que al final el conflicto solamente nos va a llevar a más sucesos así y más cosas horribles como las que pasaron. Es necesario conocer esas cosas horribles, es necesario conocer que hubieron personas que fueron horribles y tratar de educar a nuestras nuevas generaciones para que no repitamos sucesos como lo que fue este conflicto armado tan grande que nos desangró tanto. Claro, ya es ahí cuando la Comisión de la Verdad toma protagonismo, porque es entrevistar a todos, porque hay personas que decían yo voy a desestimar el testimonio de la FARC, porque ellos eran los malos, o yo voy a desmentir el de los paramilitares, porque ellos también eran los malos, y bueno, el del ejército eran los buenos, entonces voy a creer lo que ellos digan. Y al final en un conflicto no hay ni blanco ni negro, sino muchas gamas de grises. Entonces, Sí, entender que de verdad no hay buenos o malos en estas cosas, que cada uno cometió atrocidades de su bando, hizo también tal vez cosas positivas también de su bando, porque estoy seguro que en algunos grupos hemos escuchado testimonios también de paramilitares que más bien trataban de sacar a comunidades antes de que viniera el ejército porque sabían que iban a arrasar con todo, no importara quién fuera la persona que estuviera ahí. Entonces, esa parte de entender de que, oye, no hay ni buenos ni malos es importante y es por eso que la comisión toma un protagonismo como ha tenido en otros conflictos, como puede ser en el genocidio de Ruanda, como puede ser en el Holocausto, como puede ser en la guerra de los Balcanes, donde la persona se dieron cuenta de que al ver que eso sucedía, dijimos, ok, no podemos volver a abandonar una comunidad como fue en el tema del genocidio de Ruanda. No podemos dejar que unas personas se maten entre ellos mismos porque les pusimos un nombre que unos eran Tutsi y los otros eran diferentes, si son de las mismas comunidades. No podemos dejar que un conflicto por religión o étnico, en el caso de los Balcanes, no podemos dejar que una persona persiga a alguien por sus creencias religiosas, como fue el caso del Holocausto. Y mira que al tener esa información, ya no se ha repetido tanto como sí se podría repetir, porque las personas, y lo conversaba en estos días, Lali, con un amigo, y lo quiero conversar contigo también, y es que hemos visto que cada vez menos personas están de acuerdo con la guerra y con el conflicto. ¿Por qué? Porque antes se romantizaba eso. El que iba a la guerra y al conflicto era valiente, era el macho, era el que iba a defender. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que de verdad pasa en el campo de batalla, de lo que de verdad pasa en los conflictos, ahí nos dimos cuenta de que no hay nadie valiente, de que no hay nadie heroico. sí, yo creo que justo lo que dices ahorita de que antes se romantizaba la guerra, hay una frase que no sé quién la dijo, pero que me parece súper interesante y es que mientras sigamos glorificando a los asesinos, la gente seguirá asesinando por gloria y es que precisamente hay muchas personas que son considerados héroes de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados que son condecorados porque mataron a mucha gente y como que ahora la gente se está dando cuenta de que al final no importa para el bando en el que mataste, mataste simplemente y que la ideología política al final no importa, sino que estás matando humanos. Entonces como que yo creo que eso, eliminar la existencia de buenos y malos es lo principal que necesitamos para poder entender los conflictos. Yo creo que en Colombia nos negamos a aceptar esa idea de que no hay ni buenos ni malos. Mucha gente y la gente que sigue promoviendo y odiando procesos como la Comisión de la Verdad son esa gente que sigue con el rencor de sentir que tiene que odiar un bando, de sentir que tiene que abrirse para uno y decir que los demás son los malos, pero yo creo que cuando entendamos que en el conflicto no hay ni buenos ni malos, podremos trascender como raza, como humanidad, podremos trascender como país y podremos salir de esta espiral de violencia en el que hemos estado involucrados desde que inició nuestro país, que es Colombia, en serio. Creo que esa necesidad de separarnos y de culpar a otros y decir ustedes son los culpables, nosotros somos los buenos, es la principal razón de que existan conflictos tan grandes históricamente en nuestro país.
Claro, y a partir de eso, Lali, ¿cómo ves tú el futuro? O sea, ¿cómo ves estos próximos 5 años en esa evolución de, ok, ya no hay conflicto con la FARC, posiblemente se sienten en negociaciones con el otro grupo más grande de la guerrilla que es el ELN? O sea, ¿cómo tú ves al futuro de 5 o 10 años de esas comunidades? Yo lo veo bastante complicado, la verdad. Quiero no decepcionarme del gobierno actual y siento que la principal solución para acabar con el conflicto es llevar verdadera presencia del Estado a, los, a las comunidades. Creo que los grupos al margen de la ley se nutren en los territorios donde el gobierno no hace presencia, y con presencia del Estado no me refiero a militarización, sino presencia verdadera, llevarle posibilidades a la gente, que la gente se sienta protegida. eh, Llevarle acceso a educación, llevarle acceso a universidades, llevarles acceso a la salud. Creo que esa es la presencia del Estado que necesitamos, y que después del acuerdo de paz se tuvo que haber hecho eso, pero no se terminó haciendo, así que surgieron otros grupos al margen de la ley, otras disidencias, que creo que es mucho más complejo pelear contra disidencias que contra un grupo organizado como tal, y probablemente sí se sienten en mesas con la ELN, pero las disidencias una gran piedra con la que vamos a tropezar como país, y no sé si el problema del conflicto lo vayamos a solucionar dentro de 10 o 5 años. Creo que es un problema demasiado complejo que va a requerir una solución mucho más compleja o igual de compleja que él, pero pues creo que sí podríamos ir mitigando, haciendo que pues las comunidades se sientan más seguras, empezando a llevarles esa presencia del Estado que digo. Pero creo que miro las cosas para mejorar mucho, pero no creo que se vayan a mejorar en tan poquito tiempo, aunque sí, me encantaría que fuera así. Claro, y ahí es donde yo rescato un tweet que leí preparando este episodio y decía que las comunidades no necesitan más armas, más botas y más casco, necesitan más vías, más agua y más electricidad. Entonces, a partir de eso ya el conflicto cambia totalmente y hay algo importante entender, y tú lo dijiste, Lali, y es que el problema no son tanto obviamente los grupos organizados, sino las disidencias, porque algo importante que tiene, y lo saco de Fonseca de VisualPolitik, y es que el poder no admite vacío. O sea, si deja de haber la presencia de algún grupo armado y no entra el Estado, no entra un ente organizado, van a entrar cualquier guerra, cualquier grupo paramilitar, cualquier grupo que se organicen 5 personas para agarrar el poder de nuevo. Entonces eso es súper preocupante. Y a partir de eso, Lali, tú tienes un componente también, listo, tema social, pero también eres un líder afro. ¿Y qué es eso que tú resaltas de tu raza? ¿Qué resalto de mi raza? Pues creo que, pues no te voy a decir que resalto de mi raza, te voy a hablar de qué me llevó a ser líder afro. Pues yo realmente no, hasta hace 2, 3 años no me consideraba líder afro, porque crecí con el lavado de cerebro de que todos somos una sola raza, que te enseñan en el colegio, de no enseñarte sobre tus orígenes, de no prepararte para darte cuenta de que Colombia y nuestra sociedad en general es una sociedad altamente racista. Entonces, como que, pero luego uno empieza a conocer, a salir del lugar donde vive, y se da cuenta de que el mundo es un lugar hostil para una persona afro. Colombia es un lugar hostil para una persona afro, y que salir de tu territorio te expone demasiado. Entonces, como que me di cuenta, empecé a ver cosas como patrones. Yo siempre me preguntaba por qué los territorios habitados por gente negra son los territorios más pobres, y no había caído en cuenta del concepto de abandono estatal gracias a, al racismo sistemático al que nos vemos enfrentados. Entonces, como que uno empieza a darse cuenta de que ha existido un racismo sistemático históricamente, que hace que el Pacífico se encuentre como se encuentra, porque el gobierno siempre estaba encabezado por personas blancas del centro del país que no conocen nuestra comunidad, y que por lo tanto no les interesa nuestra comunidad porque no tienen nada que ver con ella. Precisamente por eso Buenaventura, a pesar de ser el puerto más importante de Colombia, se encuentra en las condiciones en las que se encuentra. Por eso el Chocó, a pesar de todos los recursos naturales que tiene y la riqueza que tiene, se encuentra como se encuentra, y no es precisamente por culpa de nosotros los afros, sino porque el país en general está diseñado para que nos vaya mal solamente por nuestro color de piel.
Y entonces como que me dije, yo no puedo defender derechos humanos porque yo antes que humano para la sociedad, antes que humano soy negro y la gente afuera no me va a ver como un chico más, sino que como me van a ver como el negro y mis derechos como afrodescendientes van a ir primero. Entonces como que cualquier persona afro que quiera defender los derechos humanos como víctima o como cualquier cosa debe aceptar que tiene que haber un enfoque diferencial y que como afrodescendientes nuestra forma las experiencias son muy diferentes a una persona blanco mestiza del país. Entonces como que, y luego que resalto de mi raza, pues el tema de que nos han venido jodiendo históricamente, nos han venido haciendo un lado históricamente, incluso si llegó a blanquear al primer presidente negro de Colombia, se blanqueó y como no se puede blanquear, lo ocultaron. Nos han excluido históricamente, nos han abandonado históricamente y aún así seguimos tratando de construir a pesar de que este país nos quiere hacer un lado y quiere hacernos creer que somos menos y que no somos Colombia. Seguimos luchando, seguimos tratando de construir y sacar adelante nuestras comunidades y sigue surgiendo gente muy poderosa y creo que eso es lo que yo resalto de nosotros, que a pesar de que nos quieren, el sistema está diseñado para que nos vaya mal, buscamos la forma de construirnos como comunidad y de salir adelante entre nosotros. Claro, y eso es algo súper importante tener en cuenta de que directamente estemos claros, el tema de inclusive separarnos y que, bueno, afrodescendientes, o sea, ellos no son de aquí, también yo lo siento como ofensivo. Yo por eso le digo a las personas negras, o sea, ellos no se sienten mal porque uno les diga negro. O sea, es cuestión de tener esa cuestión de, oye, mira, son personas que tienen unas características diferentes a nosotros y eso no los hace ni más ni menos, sino que hay que ajustarlo y eso es donde está el tema no de igualdad, sino de equidad, o sea, que cada uno tenga hacia las necesidades independientes que tiene cada uno. Y a partir de eso también quería hablar contigo de eso, Lali, para ir cerrando el episodio y es el tema de la inclusión. ¿Qué te parece a ti la inclusión que están haciendo en este momento las diferentes plataformas? ¿Qué me parece a mí? Pues hay mucha gente quejándose y diciendo pendejadas como, hay inclusión forzada. ¿Qué inclusión forzada? Simplemente acepten que son racistas, clasistas, xenofóbicos, homofóbicos, machistas. O sea, no puede, es como que la gente se niega a aceptar que el mundo no es un mundo lleno de que todos los que viven en el mundo son gente blanca. Y nos han vendido esa idea de estereotipos de belleza blancos, de que los protagonistas de las películas tienen que ser blancos. Entonces como que llegan y ponen una persona negra y no, eso es inclusión forzada y lo están jodiendo. Aceptan que son racistas y ya. Y aunque fuera inclusión forzada, que realmente considero que no existe, ¿en qué te afecta que una persona, en qué cambia el color de piel de la sirenita, por ejemplo, la historia de la sirenita? Están hablando de una sirena, las sirenas no existen, son personajes ficticios que supuestamente viven bajo el mar y hablan. ¿En qué afecta eso el color de piel de Ariel en la historia? ¿Sí? Entonces como que la gente se complica por puras pendejadas, son racistas y que tienen su racismo interiorizado y que cuando les incomodan su privilegio, vienen y empiezan a tirar odio y decir que simplemente, y luego salen con el argumento de que, ay, es que a las empresas no les importa. A mí qué me importa que las empresas me importe, que les importe lo que están haciendo. A mí lo que me importa es que una persona negra que hemos estado siempre invisibilizados y nos han puesto en papeles de pendejos todo el tiempo, nos están poniendo como protagonistas de una película que va a ver mucha gente. Eso es lo que me importa. Si a la empresa le importa incluir realmente o no, me da igual. Lo único que me importa es que lo están haciendo en realidad. Si están poniendo una persona de la comunidad LGBT o lo están poniendo, cosa que siempre se ha utilizado los medios para ridiculizar a las personas de esta comunidad, que lo estén poniendo como un personaje serio y protagonista, está perfecto. Entonces como que eso, la gente, hay muchas películas, o sea, el 90% de las películas que se estrenan y cualquier cosa que se estrena está protagonizado por un personaje blanco y ahora te vienes a quejar porque ahora se está tratando de que por lo menos el 10% sea de personajes negros. Entonces como que, por favor.
Cuestionémonos un poco. Claro, y ahí es donde entra el tema, y yo lo publiqué en un reel y también me cayó piedras a mi tejada, como dicen, y es el tema de que es representación. ¿Y por qué tú te molestas? Porque tú no te sientes representada como una sirenita negra, ¿cierto? Persona que está viendo esto y es blanca. Tú no te sientes representado, tú dices, eso no se parece a mí. Entonces ponte en el zapato de personas negras que durante toda su vida han visto personas blancas en la televisión. Ellos nunca se han sentido representados por esas personas blancas. Ellos no se sienten que Brad Pitt hace match con ellos. Pero cuando Denzel Washington aparece en una película donde va a ser de presidente, ellos dicen, ok, mira, yo puedo ser así, yo no me puedo empatizar con John Travolta porque yo no soy blanco de esa forma. Entonces, ahí es donde el problema no está en que la representación esté bien o mal, es que tú no te estás sintiendo representado como muchas personas alrededor del tiempo no se sintieron representadas por personas blancas en papeles protagónicos. Y lo que dices tú, Lali, es súper importante y vamos a ver el día de hoy el estreno de una película que en su primera versión visibilizó que era un protagonista de una película de superhéroes negro. O sea, Black Panther tuvo la responsabilidad de poner en la palestra a un superhéroe. Ya habíamos tenido un presidente negro, y ahora que tengamos un superhéroe negro que sea protagonista, que tenga una historia bacana, no una historia olvidable, ¿qué te representa eso a ti? Uy, pues a mí me encanta Black Panther. Justo mañana me la voy a ir a ver. y, y yo creo que, o sea, imagínate, incluso, pues ahorita como que ahorita se va a estrenar la película y incluso está recibiendo harto odio, porque resulta que antes de que se estrenen las películas dan como que el puntaje que dieron los críticos y empezaron a comentar como de que, uy, es que los críticos están vendidos porque dieron un total de 93%, que los críticos cómo van a criticar la película si se trata de una película protagonizada solo por mujeres negras, como que en serio la gran necesidad de falta de meritar la película porque no hay no hay un protagonista blanco ni hombre. Tu forma de meritarle es decir que los compraron solamente porque las mujeres que la protagonizan son negras, entonces como que en serio la gente se niega demasiado a aceptar sus privilegios, a cuestionarse realmente sus privilegios y siempre busca excusa para seguir revictimizando a las personas que hemos estado excluidas siempre. Y para mí representa demasiado Black Panther, una película, y terminó siendo una de las películas de Marvel que más premios ha ganado, la película protagonizada por un montón de negros en África, y como que implica mucho. Ya dentro de las películas hay ideas como que interesantes y que está muy buena, y que la segunda también va a estar igual de bueno, incluso más. Entonces como que vayan a ver ese Black Panther Wakanda Forever, pero sin cuestionar, sin ir con pendejadas de, uy, es que son protagonistas mujeres negras, entonces inclusión forzada. Si ustedes consideran que la inclusión forzada existe, no vayan a ver la película, por favor. Listo, y eso es algo súper importante a tener en cuenta de que, ok, si yo no me siento representado y hay gente que no entendió muchas cosas de la película, pero estoy segura que la comunidad negra sí las entendió. Mira lo que les pasa también a ellos cuando ven una comunidad de personas, una película de personas blancas, estoy seguro que no entienden ciertas cosas. Listo, y a partir de eso, Lali, este podcast lleva el nombre de Cuéntame algo y quiero que me cuentes algo. Algo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Uy, te cuento que ayer subí un video de Noviembre sin matices, y resulta que hice unas críticas hacia el sector político de izquierda de Colombia, y me están funando en Instagram, como que hartos comentarios de gente que me seguía, como que, uy, que porque dije que en la izquierda colombiana hay actitudes racistas, que la izquierda colombiana no se diferencia en mucho con la derecha colombiana, que al final son sectores políticos que, que están, que están liderados por personas privilegiadas blancas del centro del país, que tuvieron el privilegio de hacer educación de calidad, de nacer en una familia clase alta superior, y que tienen más en común entre ellos que con el pueblo que lo sigue realmente. Entonces como que estoy recibiendo harto hate por eso, además de que porque dije que Miguel Polo Polo
el odio que recibe Miguel Polo Polo no lo recibiría en la misma medida si se tratara a un tipo blanco que hiciera exactamente lo mismo que él, porque pues dime un ejemplo de un tipo blanco de Colombia, que hay muchos mequetrefes igual que Polo Polo, pero que no reciben tanta relevancia y tanto odio en redes como lo ha hecho él. Entonces como que eso, y me estoy dando cuenta de que la gente solamente, el solo hecho de que haya comparado a la izquierda con la derecha hizo que mucha gente se enojara y me empezaran a decir que no comprendo, que no entiendo, no sé qué, y como que la gente siempre quiere escuchar lo que ellos quieren, o sea, quieren que uno les diga lo que quieren escuchar, y cuando uno los invita a cuestionarse un poquito, se ofenden y como que te dejo de seguir, y yo, déjame de seguir. No necesito una persona que es incapaz de cuestionarse sus privilegios y que a la primera que le hacen una pequeña crítica a su movimiento o a su secta, termina simplemente reaccionando de la peor forma. Entonces, como que eso, les cuento que invito a todo el mundo a cuestionarse, en serio, por más correcta que sientan que es su ideología, cuestionensela. Todos podemos discriminar a alguien, todos podemos llegar a ser excluyentes, y cuando nos cuestionamos nos damos cuenta de eso. Entonces como que cuestionense y dense cuenta, si se dan cuenta de que están haciendo algo mal, traten de reparar las cosas, o por lo menos de asumir que están haciendo las cosas mal y que pueden hacer las cosas mejor. No sean testarudos y cuando alguien los cuestione salgan enojados con piedras y palos a tirarle al que les dijo algo solamente como una crítica hacia su movimiento, y más aún cuando yo hago parte del movimiento político de izquierda de Colombia. O sea, Claro, ahí es donde está como el tema también de la doble moral. Y listo, Lali, yo creo que ya nos dijiste el mensaje final, pero vamos a resumirlo en un tweet para darle cierre a este episodio. ¿Cuál sería tu mensaje para cerrar? uy, mi En mensaje un para tweet. cerrar sería, cuestionense todo, por más correcta que crean que es su causa, créanme que tiene problemas internos, así que cuestionense, y cuando se den cuenta de que su causa tiene falencia, no lo ignoren, sino que propónganse a transformar para que su causa sea más incluyente con todas las personas. No sé si dije más carácter de los que permite un tweet, pero ahí está. Genial, genial, Lali. De verdad, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos otro punto de vista de una realidad que existe y que muchas personas quieren ignorar. De verdad que te mando un abrazo y espero poderte tener en otro episodio para hablar otras cositas aquí que quedaron en la mesa. De verdad, muchísimas gracias. Dale, Tony, muchas gracias a ti por invitarme. Aquí estoy. Cualquier cosa me escriben y cuadramos otra, que me gustó la charla y podemos hacer otro episodio del podcast. Claro Aquí que estoy. sí. Listo, recuerden también a todas las personas que llegaron a este punto que aquí abajo van a estar las redes sociales de Lali para que lo sigan, para que vean su mensaje y puedan apoyarlo en ciertas iniciativas que tienen. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que nos dejaron aquí abajo los comentarios con respeto y con un punto de vista crítico. Recuerden que se suscriben a este canal y todas las semanas van a recibir episodios de este podcast, pero no solamente del podcast, sino de marketing, emprendimiento y producción. Mi nombre es Antonio Alarcón y nos vemos en la próxima.